Hoy tenemos aquí a Nuria Varela, que antes la he conocido en persona, pero la conozco de hace mucho. Ella no lo sabía porque, claro, no me conocía, pero yo a ella sí. Nuria es una de las voces más expertas, influyentes, del estudio y el pensamiento feminista de finales del siglo XX y del principio del XXI, sin duda. Nos acompaña para traer respuestas a estas preguntas que os he generado y seguramente muchas preguntas, ¿no? Sobre por qué persisten estos tipos. Os la presento un poco. Nuria Varela es periodista, es escritora, es experta en violencia de género. Ha sido reportera del Grupo Z, cubriendo conflictos bélicos y crisis económicas de Irak, de Afganistán, de Bosnia, de Sarajevo, de Chiapas, de Libia y los feminicidios de Ciudad Juárez. ¡Wow! Yo solo con esto ya me flipo. Ha escrito libros auténticos referentes del feminismo como principiantes, como son Íbamos a ser reinas y Feminismo para principiantes. Y ahora acaba de terminar un libro donde estamos comentando cómo compacta todas estas experiencias. Nos falta una que es a nivel profesional, que fue la de ser jefa de gabinete del Ministerio de Igualdad, pero que fue muy importante que existiera, y Nuria estaba dentro impulsando desde su trayectoria y sus conocimientos y su rebeldía los cambios que se produjeron durante la existencia del Ministerio. Por eso está aquí. Para mí es un placer conocerla, porque ya veréis, es un encanto. Dice con voz muy suave cosas muy no fuertes, cosas muy incisivas, brillantes y con unas reflexiones muy sabias, con un lenguaje muy tranquilo, pero nada suave. Os la dejo aquí y empieza por donde quieras. Prueba las gafas. Hostia, no os veíamos. Bueno, buenas tardes. Como imagináis, estoy feliz de estar aquí en esta sala y con esta presentación, pues imagináis con el cariño, ¿no?, con el que me han llamado, me han tratado, y además se lo decía antes a ella, quiero decirlo públicamente porque yo, que me paso la vida como, bueno, estamos en el teatro, ¿no?, como los actores y las actrices recorriendo el territorio y trabajando con instituciones y con grupos y con asociaciones, tengo que decir que es el mejor equipo con el que me he encontrado nunca en los 15 años que llevo dando charlas y conferencias. Y lo quería decir públicamente porque es importante, ¿no? Siempre estamos un poco en el discurso de la queja. Bueno, pues el equipo de la Sala B, que es extraordinario, y quiero decirlo porque merece la pena no solo trabajar, sino trabajar con esta pasión y con esta profesionalidad. Yo siempre digo que el feminismo empieza por una misma. Entonces, es muy gozoso ver cómo efectivamente no hacen un ciclo porque sí, sino es un ciclo de conferencias que sale, ¿no?, de una reflexión y de un trabajo, y eso se nota en todos los detalles. Así que, en fin, estoy súper agradecida de cómo hemos trabajado hasta hoy. Y feliz de estar aquí. Yo os advierto que me ha tocado la parte aburrida del ciclo, ¿vale? Porque me han pedido el marco conceptual, y ya sabéis que cuando entramos en el marco conceptual es la parte un poco aburrida, pero bueno, sí que nos estábamos hablando de que nos gustaría mucho que, bueno, después yo hago un poco una exposición y luego lo compartamos, que quizá no, seguro, es lo más interesante y lo más rico, el poder compartir las reflexiones y llegar a alguna conclusión y a algo, a cristalizarlo, ¿no?, en proyectos y en cosas que realmente cambien todo esto, porque, bueno, al final, si queremos hablar de violencia simbólica es porque estamos en un momento complicado social y políticamente, y la violencia, vemos que lejos de desaparecer está aumentando, está creciendo, y sobre todo la violencia simbólica, ¿no? Y gracias a que estamos en un nuevo momento histórico, estamos en la sociedad de la información, y eso es muy patente, ¿no?, es muy claro en nuestras vidas. Eso tiene lecturas dentro de la violencia simbólica importantes. Así que vamos a entrar ahí, en la violencia simbólica, un poco en ese marco conceptual, sobre todo porque
a mí me gustaría destacar que la violencia simbólica no es una violencia más. Cuando hablamos de violencia de género, de las violencias patriarcales, especialmente la que incide sobre las mujeres, nos referimos a una violencia que tiene unas características que la hacen única. Y entre todas destaca lo persistente que es. El patriarcado tiene una capacidad increíble para maquillarse y esconderse, ¿no? Y pervivir pasando de siglo en siglo. Lo universal que es, como decía, yo me he pasado la vida recorriendo el mundo y con mayor o menor grado no he encontrado ningún sitio donde la violencia de género no fuese rotunda, ¿no? Y luego la magnitud. Cuando hablamos de la violencia que golpea a las mujeres, no hay otro fenómeno tan cruel ni con esas magnitudes, ¿no? Lo dijo hace años The Economist, que es un periódico que, como sabéis, no es sospechoso, ¿no?, de ser feminista ni mucho menos. Pues hace ya tiempo, hace 10 años que The Economist publicó que cada periodo de 2 a 4 años el mundo aparta la vista de un recuento de víctimas equiparable al Holocausto de Hitler. Entonces, efectivamente es algo que tiene esas dimensiones. Uy, han subido el volumen, ¿no? Vale. Es algo que tiene esas dimensiones, ya os digo, The Economist, que es un periódico nada sospechoso, ¿no?, de feminismo, lo compara con un periodo de cada 2 o 4 años, unas magnitudes equiparables al Holocausto de Hitler, y sin embargo está silenciado, ¿eh? Prácticamente a mí me impresiona más la indiferencia social incluso que las magnitudes, siendo las magnitudes espectaculares, ¿no? En el 2003, por ejemplo, solo os voy a dar dos estudios que creo que son muy referentes. En el 2013, la Organización Mundial de la Salud, cuando estudió por primera vez la violencia de género, fijaros, la estudió por primera vez en el año 2013, pues calificó la violencia de género como una epidemia. Ese fue el adjetivo que le puso. Y los datos que daba la OMS era que el 38% de los asesinatos de mujeres en el mundo son violencia de género. Y que el 35% de las mujeres en todo el mundo sufre violencia física o sexual por parte de sus compañeros. Pero aún más, en marzo del 2014 teníamos el primer estudio europeo, y ese que fue realizado por la Agencia de Derechos Fundamentales de la Unión Europea. Fijaros las cifras que nos ofrecía. Decía que a lo largo del año anterior, en el 2013, 13 millones de mujeres habían sufrido violencia física en los 28 estados de la Unión, 13 millones. 3,7 millones habían sido violadas y 9 millones habían sido víctimas de acoso. Eso referido al año anterior. El estudio referido a lo largo de toda la vida, las cifras que nos daba eran que 62 millones de europeas, es decir, 1 de cada 3, han sufrido violencia física o sexual. Y fijaros que esta encuesta solo recoge datos a partir de 15 años, es decir, toda la violencia de las menores de 15 años no está recogida aquí. Hablaba de que prácticamente la mitad, el 47% de las mujeres que residen en Europa han sufrido violencia psicológica y 102 millones de mujeres han sufrido acoso sexual. Entonces, como os decía, son datos realmente espectaculares. Yo creo que lo que nos confirman los estudios es algo que sabíamos, que es que prácticamente todas las mujeres hemos sufrido en algún momento de nuestras vidas algún episodio de violencia, sobre todo algún episodio de violencia sexual. Sin embargo, lo tenemos tan normalizado, tan interiorizado, que ni siquiera lo detectamos como un episodio de violencia sexual. Me pasa a veces en el aula, ¿no? Cuando lo cuento en las clases me dicen las alumnas, yo no, y digo, qué raro. Entonces, cuando empezamos a concretar, ¿no?, digo, nunca nadie os ha metido mano, nadie os ha perseguido, no os habéis encontrado con un exhibicionista, nadie os ha acorralado, nadie os ha forzado a ir más allá en vuestra relación de lo que vosotras queréis. Entonces me dicen, eso sí. Entonces, esos episodios de violencia sexual los tenemos tan normalizados, son tan habituales, que ni siquiera nosotras mismas le ponemos ese nombre, y mucho menos lo hablamos, ni siquiera entre nosotras. Por eso os decía que más allá de lo importante o de lo estremecedoras que son las cifras de violencia patriarcal, son la indiferencia.
ante esa violencia, lo escondida, lo soterrada que está, lo poco que reaccionamos frente a ella. Y ahí es donde nos encontramos en una especie de bucle, ¿no? La desigualdad es la que facilita esa violencia solo es posible si estás en una situación de desigualdad, y al mismo tiempo la violencia, la desigualdad es la que alimenta, la violencia alimenta esa desigualdad, ¿no? O sea, sin esa violencia el patriarcado no hubiese conseguido la sumisión histórica de las mujeres. Es gracias a esa violencia, que es la que, como os digo, nos coloca en un bucle, y que yo creo que para salir de él la única opción que tenemos es trabajar la igualdad, por decir de alguna forma. La igualdad es la única medicina preventiva frente a esta violencia patriarcal. Y aquí quiero subrayar una cosa, una idea que sí que quería compartir hoy. La importancia de que lo contrario de la igualdad es la desigualdad, no la diferencia. El problema es cuando sobre las diferencias construimos desigualdades. Somos más de 6.000 millones de personas en el mundo, solo faltaría que fuésemos todas iguales, ¿no? Somos todas bien diferentes. ¿Dónde están los problemas? Cuando sobre esa diferencia construimos desigualdades. Y ahí es donde nos ha resultado fundamental el concepto de género. El concepto de género, que es un concepto central en la teoría feminista, nos referimos a él, por decirlo de forma rápida, como la construcción cultural que hacemos sobre el hecho biológico de haber nacido con unos genitales masculinos o femeninos. Sobre ese hecho biológico hacemos toda una construcción cultural que se resume en mandatos diferenciados, en privilegios, en sumisiones, en formas de pensar, en formas de comportarse, incluso en formas de hablar. Es más, yo me atrevo a decir que toda esta construcción de género se hace incluso antes de nacer. En muchísimas familias, con la ecografía en la que se ven los genitales del feto, se empiezan a construir expectativas de vida, se empiezan a decorar habitaciones, se empiezan a comprar juguetes, incluso desde antes de nacer. Yo tengo una anécdota que la recojo en el libro, que a mí me hizo pensar muchísimo. Cuando mi hijo era muy pequeño, era un bebito, fui a comprarle un mueble con cajones. Entonces voy a la tienda y le pedí a la dependienta eso, ¿no? Quería un mueble blanco con cajones para un bebé. Y entonces la muchacha me dice, ¿es un niño o una niña? Y le digo, bueno, es un niño, pero no sé la importancia que tiene para esto, ¿no? Para lo que voy a comprar. Y me dice, sí, mujer, claro que importa. Si es un niño, le ponemos tiradores en forma de barco, y si es una niña, le ponemos corazones. Entonces, yo que llevo toda mi vida estudiando esto, ¿no? El género, las construcciones culturales, lo que hacemos, me di cuenta de, como en el arte, ¿no? La realidad supera con mucho la ficción, y toda la teoría feminista se queda muy corta al lado de lo que es la realidad de la construcción de los géneros y los mandatos de género y esa socialización. Nunca pensé, os lo prometo, que los tiradores de los muebles infantiles llevasen ese sesgo de género, ¿no? Entonces, vemos cómo, quiero decir, eso es lo importante por lo que hoy queremos ver la violencia simbólica, ¿no? O dinamitamos, como quiere la Sala Beckett, todo este patriarcado y toda esta construcción, o seguiremos siempre ahí en una situación de profunda desigualdad y mandatos de género muy complicados de romper, porque si nos colocamos en esos escenarios, eso desde que nacemos, va a ser muy complicado que con 14 años construyamos relaciones de pareja o construyamos vidas independientes y vidas alejadas de esas construcciones de género. Entonces, la violencia simbólica, que es la que hoy vamos a dar vueltas, yo creo que es la que quizá nos puede proporcionar la respuesta a la pregunta clave, que para mí la pregunta clave es ¿cómo es posible que hayamos llegado hasta aquí? Y el hasta aquí, cada una y cada uno de vosotros puede poner el que considere. Para mí el hasta aquí es, por ejemplo, cómo es posible que veamos una violación en grupo, grabada, y que se haga viral a través de las redes, ¿no? El hasta aquí es
cómo no nos hemos deshecho del patriarcado y, sin embargo, lo hemos colocado en un mundo, como os decía, muy moderno, en la sociedad de la información y con unas tecnologías que nos permiten que ese patriarcado sea durísimo, porque eso sigue destruyendo a las mujeres a esa mujer que sufre esa violación la sigue destruyendo exactamente igual. Entonces vamos a ver de una manera muy rápida qué es el patriarcado. El patriarcado lo definimos como eso, como una forma de organización política que parte de un pacto que garantiza una situación de privilegio para los hombres con respecto a las mujeres. Cuando hablamos de hombres y mujeres nunca hablamos del total de los hombres y de las mujeres, ¿no? Creo que no hace falta, pero bueno, lo digo por si acaso. Y que se perpetúa como estructura y cómo, pues mediante un orden legal, cultural o simbólico. Esas son las armas fundamentales del patriarcado. Hasta que la teoría feminista lo definió, fijaros, el patriarcado se consideraba, y yo creo que todavía el diccionario de la RAE lo trata así, el patriarcado se consideraba como el gobierno de los hombres ancianos sabios. Ese era el concepto de patriarcado, ¿no? Y como os digo, cuando a finales del 20 las feministas radicales lo reconceptualizan, ¿no? Y lo definen de nuevo, es cuando llegamos a eso, a una forma de organización que así a brocha gorda podemos hacer dos grandes áreas o dos grandes distinciones. Una, el patriarcado de coerción y el otro el patriarcado de consentimiento. Hablamos de patriarcado de coerción en aquellos países, en aquellas sociedades en las que la desigualdad está ratificada por la ley, en la que legalmente hay una gran desigualdad entre hombres y mujeres. Sería Arabia Saudita o sería la España franquista, por ejemplo, ¿no? Donde la ley marcaba unas diferencias claras. Y hablamos de patriarcados de consentimiento en aquellos en los que formalmente se reconoce la igualdad, en los que en las constituciones o en las leyes el principio de igualdad está reconocido como un principio fundamental, que prácticamente serían todas las democracias europeas hoy, ¿no? Sin embargo, ni en uno ni en otro, como bien sabemos, gozamos de una igualdad real. La distancia, la brecha que hay entre esa igualdad jurídica y el día a día, la cotidianidad, o por decirlo de alguna manera, lo difícil que es que podamos ejercer nuestros derechos de ciudadanía de manera cotidiana, ¿no? Pues para sostener, ¿no? Para mantener ese patriarcado de consentimiento es donde son las prácticas culturales y el proceso de socialización son determinantes, porque el otro le basta la ley y le basta el ejercicio directo de la violencia. Entonces, ¿qué es la violencia simbólica? Yo creo que la mejor definición la dio Pierre Bourdieu, la escribió, la dejó por escrito en el libro que publicó en el año 2000, La dominación masculina, y para mí sigue siendo la más acertada, ¿no? Decía Bourdieu que es una violencia amortiguada, insensible e invisible para sus propias víctimas, que se ejerce esencialmente a través de los caminos puramente simbólicos de la comunicación y del conocimiento, o más exactamente del desconocimiento, del reconocimiento y, en último término, del sentimiento. Es la característica fundamental de la violencia simbólica es que es invisible, es su capacidad para hacerse natural, para naturalizarse, para ser lo neutro, por decirlo de alguna forma, ¿no? Prescinde de justificaciones, se impone como neutra y no precisa de discursos que la legitimen. Es por eso que desde el feminismo parece que siempre estamos en el margen, ¿no? Nosotras siempre somos las que tenemos que explicar por qué hay una situación de desigualdad o por qué lo que estamos viendo es machista. Yo no sé, os he traído una imagen porque lleva 2 días dándonos mucho la lata en las redes, desde que una compañera puso esta foto y se preguntó, ¿alguien puede dudar de que esto es machista? Bueno, no sabéis la que nos ha caído desde entonces, ¿no? Y la foto era esta. Entonces ella decía, ¿alguien puede dudar de que era esto machista? Bueno, pues salieron miles de personas diciendo de todo, incluso llamándonos feminazis por considerar esto machista, ¿no? Entonces, bueno, ¿os parece machista o no os parece? Sí, vale, porque digo, sí, no. Entonces, es lo que os decía, esto no necesita justificaciones, somos desde fuera, esto es lo normal,
¿no? Por decirlo de alguna forma, y es desde fuera, desde el feminismo, desde la crítica, desde donde tienes que explicar que esto no es normal y que esto está mostrando una situación de desigualdad. Y luego era muy curioso porque algunas personas criticaban esto, que decían que por supuesto no era machista, pero sobre todo nos criticaban, que es muy curioso, por puritanas, ¿no? Porque su mirada, lo que estaba viendo era una mujer medio desnuda, ¿no? Del torso para arriba, y pensaba que era eso lo que estábamos criticando. O sea, no veían la situación de desigualdad que marca, ¿no? Esa imagen. Simplemente se fijaban de que él, y os digo esto porque nos mandaban fotos de hombres desnudos anunciando cosas. ¿Y esto también es machista? ¿No? Entonces, todo esto es porque lo que quiero decir es que es la mirada lo importante, ¿no? Cómo hemos construido esa mirada sobre la realidad y cómo esa mirada de la violencia simbólica hace que parezca neutra lo que son absolutamente ejercicios de desigualdad, ¿no? ¿Cómo se ejerce hoy esa violencia simbólica? Bueno, se ejerce sobre todo y por encima de todo en las aulas. La igualdad se aprende, la desigualdad también. Y si desde la edad más temprana estamos ejercitando esa mirada desigual y esa mirada machista, pues se mantiene, claro. Se mantiene sobre todo en la academia entendida como lugar donde se decide el canon, donde se decide lo que es arte, lo que no es arte, lo que son obras de referencia y lo que no son obras de referencia, en las figuras de autoridad en general, ¿no? Y por supuesto se ejerce en los medios de comunicación. Uno, como reflejo de los discursos hegemónicos, que es un poco el continuo de los medios de comunicación, y luego también como elaboradores de discurso desigual. Los medios, en el ámbito que hoy tocamos, los entendemos en el sentido más amplio, como soporte tanto de información como de opinión, como de obras de ficción. En ese sentido hablo de los medios. Y los medios no son ventanas al mundo, tampoco son neutros, que es otra de las grandes mentiras patriarcales, ¿no? Son agentes de socialización y nos proporcionan esa información, ¿no?, con la que elaboramos nuestras ideas sobre lo que nos rodea, y se han convertido ya, como decíamos antes, en la sociedad de la información prácticamente los elementos más importantes de interacción en este momento. O sea, ya no son una anécdota los medios en nuestras vidas, ¿no? Y en este sentido, como os digo, los medios son siempre constructores, no son meros transmisores de información. Esa mirada en los medios, por poner un ejemplo, la información. Los medios de comunicación, la información es un proceso, también la opinión, y otro tipo de cuestiones, pero sobre todo la información es un proceso de selección continua. O sea, lo que va, de todo lo que ocurre en el mundo, ese medio selecciona lo que va a contar. Y sobre eso que ha seleccionado, que va a contar, selecciona a qué le da importancia, a qué no le da importancia, y selecciona quién cubre o no cubre, o sea, si pone a sus mejores profesionales o a los que están empezando, y selecciona cuánto tiempo deja para hacer esa información. Es un proceso de selección continuo. Esa toma de decisiones continuas la hace alguien, y esa toma de decisiones continua en ningún caso es neutra, ni muchísimo menos. Y la última polémica la tuvimos el 8 de marzo, ¿no? Me están diciendo, y tanto. El 8 de marzo este año tuvimos las manifestaciones más importantes que recordamos. Y sin embargo, lo que fue un hecho histórico de este 8 de marzo no fue la primera huelga en 53 países, ¿no?, como ocurrió, ni fue las marchas multitudinarias en todo el mundo. Lo que fue un hito histórico este 8 de marzo de 2017 fue la remontada del Barça, como nos dijeron todos los medios de comunicación ¿no?, sin excepción. Y os digo lo de la mirada porque fue muy curioso. Cuando iniciamos esa polémica también en las redes sociales, ¿no?, y dijimos, qué triste, que el hito del 8 de marzo sea la remontada, hubo un director, no os diré quién por compañerismo, ¿no?, pero hubo un director de un periódico de aquí, de Cataluña, que dijo, bueno, pero mirar la portada del 8 de marzo. Entonces dijimos, claro, o sea, con un día al año es suficiente, ¿no?, para tratar la lucha de las mujeres, el movimiento feminista o nuestras reivindicaciones, o como queráis llamarlo.
el día 9 da igual lo que pase el 8 de marzo. Claro, le dijimos, bueno, pero es que el 8 de marzo el partido del Barça también estaba en portada y el 9 de marzo el partido del Barça también estaba en portada. Sin embargo, la normalización hace que sea lógico que ese partido esté el 8, el 9, y me imagino que habrá seguido toda la semana, y la reivindicación de las mujeres esté solo contextualizada el 8 de marzo, no tiene más margen, ¿no? Da igual lo que pase en esas manifestaciones. Bueno, como os digo, los medios son constructores, están construyendo, están marcando lo que es importante y están construyendo esa mirada. Y además los medios aportan poder no solo a sus propietarios, que también, sino que aportan ese poder simbólico. A las personas que aparecen en los medios tienen un plus, ¿no? Por decir de alguna forma. No es lo mismo el poder en otros ámbitos que el poder mediático, porque aportan un poder simbólico a quienes tienen acceso y tienen capacidad para hablar en los medios de comunicación. Entonces, bueno, por resumir, la característica fundamental de la violencia simbólica, como os decía, es la invisibilidad. Está normalizada, no la vemos. Y es ahí donde yo creo que tenemos que hacer hincapié, en qué tipo de mirada lo hacemos. Y para generar o para conseguir esa mirada limpia, tenemos que hablar, aunque sea muy rápido, de los estereotipos, porque los estereotipos son muy habituales en la comunicación, porque son instrumentos que la hacen muy fluida, la hacen una comunicación muy rápida. Por estereotipo, bueno, lo sabemos todos, ¿no? Atribuimos generalizaciones de un grupo determinado a una persona que pertenece a ese grupo. Yo qué sé, los catalanes son así, las rubias son asá, ¿no? Siempre hay una generalización sobre las características de una persona. Pero, como os digo, en comunicación son muy habituales porque la hacen muy fluida. Si yo digo suegra, todo el mundo en la sala se coloca en una imagen de mujer. Da igual cómo sean las suegras del mundo, ¿no? Ese estereotipo está construido y es muy potente. Entonces, no necesito nada más que decir una palabra para que todo el mundo se coloque en ese imaginario. Por eso se mantienen y son muy utilizados. Claro, los estereotipos de género, el problema que tienen, además de lo que significa el estereotipo en sí mismo, es que tienen como consecuencia la desigualdad. Y si no, yo os reto a que busquéis un estereotipo de género femenino positivo. Si lo encontráis, me lo decís, porque todos los estereotipos de género femenino son negativos, están construyendo, ayudan a esa desigualdad social, la alimentan. Y el estereotipo, además, construye esa realidad de, por ejemplo, eso de que todas las mujeres somos iguales, ¿no? Que es una construcción patriarcal muy potente, porque el estereotipo toma su nombre de la imprenta, se refiere a las planchas que reproducían de forma igual todo el tiempo. Y eso es un poco, y en el teatro qué mejor sitio que para hablar de esto, ¿no? Eso es un poco lo que ocurre. Al nacer, en función de lo que hablábamos antes, de los genitales con los que nacemos, es como que nos dan un papel, ¿no? Y ese papel es el que tenemos que representar. Y ese papel de hombre o ese papel de mujer está bien marcado cómo nos tenemos que comportar. En función de lo bien o mal que lo hagamos, recibiremos el aplauso social o recibiremos el abucheo social. Y esa construcción estereotipada de ser hombre o de ser mujer se mantiene a lo largo de todo el tiempo y es lo que consigue esa mirada estereotipada a su vez. No sé si me estoy liando, pero bueno, la idea es que tenemos esa mirada oscurecida que damos por normalizada. Tenemos esa mirada estereotipada y sin embargo nos parece lo normal, lo lógico, lo natural, lo neutro, ¿no? Os he traído algunos ejemplos muy básicos, pero es que se ve muy bien. Por ejemplo, hay cosas que de tanto verlas ya no las vemos. O sea, esto sí que lo ponemos y decimos que es machismo y entonces nos echan de Twitter directamente, ¿no? Es algo absolutamente normalizado, un hombre vestido de trabajo, ¿no? Y una mujer con un bebé en brazos. No hay nada que nos sorprenda en esa imagen, está absolutamente normalizada. Claro, sobre esa construcción y sobre esa imagen tan habitual, a ver cómo planteamos ahora la gran crisis de cuidados que tenemos y cómo planteamos la conciliación y la corresponsabilidad y cómo le damos la vuelta al mundo. Porque esto es lo normal, esto es lo habitual, esto es lo que vemos todo el rato. Y hay cosas, por el contrario, que pensamos que no existen porque nunca las vemos.
Y lo mismo, os pido que si encontréis una imagen como esa de una reunión de mujeres de una determinada edad que parece una reunión seria, ¿no?, que están tratando cosas importantes en algún periódico, me la mandéis. Porque eso no aparece nunca. Con lo cual, efectivamente, pensamos que no existe, ¿no? Es algo que no está en nuestro imaginario. Pero aún un ejercicio mucho más básico que los anteriores. Si tú tecleas niñas en Google, o sea, no hagáis nada más, simplemente poner niñas en Google, esto es lo que sale, es la pantalla. Fijaros cómo aparece, ¿no? Casi todas están solas, solo hay 2 grupos arriba, la mayoría están sexualizadas o hipersexualizadas. Vale, ¿y si ponemos niños? Mirad lo que sale. Mirad la diferencia. Si tú pones niños en Google, lo que te da es una imagen efectivamente de infancia. Son imágenes alegres, casi todas están en grupo. No hay nadie hipersexualizado ahí. Fijaros qué es lo que intento transmitir todo el rato, ¿no? Lo invisible que es la violencia simbólica y lo normalizada que está. No es ninguna búsqueda especial, es simplemente poner niñas o niños en el primer buscador, en el más utilizado. Entonces, luego esto os lo pongo como ejemplo de publicidad porque es una campaña del año pasado, bueno, de octubre del 2015, en las bolsas de patatas fritas. Entonces, en las bolsas de patatas fritas, fijaros, porque yo lo pongo porque cuando hablamos de estereotipos parece que es algo viejo, ¿no? Parece que es algo que ya hemos superado. Pues no, una bolsa, aparte de lo de Google, en una bolsa de patatas fritas las niñas son brujas, los chicos hacen deporte y cuando están juntos, pues los chicos acosan, que es lo normal. No es un delito, ni es nada que moleste, no, la imagen en la que están juntos está acosando, ¿no? Es tan normalizada, tan inadvertida, tan naturalizada que es una campaña de eso de bolsas de patatas fritas. Bueno, os iba a poner esto, pero me dices que ya lo han visto, ¿no? No sé. ¿Lo pongo? ¿Lo conocéis este vídeo? ¿No? Ah, pues lo ponemos. Porque Yolanda Domínguez, que es la autora de este corto, lo que trabaja básicamente es eso, intenta romper la normalización de la mirada, ¿no? Yo todo lo que veáis de Yolanda Domínguez os recomiendo que lo veáis, porque es buenísima, aparte de que tiene una carga de humor importante. Pero todo su trabajo, yo puedo estar aquí toda la tarde explicándoos cómo es la mirada, ¿no?, y acostumbrada a la desigualdad, y Yolanda lo hace en un vídeo cortísimo. Vamos a verlo, a ver qué os parece. I always wanted to be a model. I was obsessed with it. I mean, I read every fashion magazine from the time I was 12, and then I started doing little local bridal fashion shows in my hometown for about $20 a show. But I never thought I would become this. I always wanted to be a model. I'm really happy it's gone really well, I think. I love handbags. I've got a huge collection. I bought, girls just like handbags, I think. I love the Ritz Club. It's like my old haunt. It's always been my favourite place to come, really. In the whole world, I think, if I was to have a party anywhere, yeah. I always wanted to be a model. You can't say what other people are going to think. I hope they like it. Well, I've been with Omega for, I think, 14 years now, which is longer than my marriage. So really, Stephen and I joke that I am married to Omega. It's been a long and successful marriage. I think that, I started out just doing an ad campaign for them, and it just evolved into, I think they actually kind of coined the phrase ambassadorship with my relationship with them, because it wasn't just being a spokesperson, it's really being a brand ambassador, and what does that mean? And I think that at the time, Omega was so I always wanted to be a model. Moonwatch and all these other, Seamaster or James Bond, but they didn't really have a face for the women's fashion watches, and I kind of helped bring that to light. And now I'm joined by Nicole Kidman and Zhang Ji, so I mean it's great. I always
evolution of the classic constellation. This is a more modern, contemporary look at that watch. So there's, of course, the traditional elements are there, the claws, but they're a little bit heavier, they're thicker. The bracelets are thicker. So it gives it a more contemporary look. There's a little more gold on the dial. So there's, again, you'll recognize it as a constellation, but it's the new and improved. I always wanted to be a model. I always wanted to be a model. I've had so many incredible events with Omega over the years. I think the most exciting one was last year, was going to the Beijing Olympics, and I was able to take my family, and not only were we able to watch Michael Phelps win 2 gold medals, I was able to take him to the Great Wall. And because Omega is such a big part of the Olympics, of the official timekeepers, we really had a lot of access, and were able to I always participate in so wanted many to be a model. events there. But I've ridden elephants in India. I went to premiere of Fantastic Mr. Fox, George Clooney's new movie last night here in London. So there's so many really memorable events, and because Omega is truly an international company, they have a great infrastructure everywhere we go. I always wanted to be a model. 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 Lo muestra muy bien, ¿no? Cómo hemos, cuántas veces, ¿no? Cuántas imágenes como esas hemos visto sin echarle ninguna cuenta. Cuando tú lo sacas de ese marco de normalidad, ¿no? Es absurdo. ¿Nos lo hemos cargado? ¿Sigo o espero? ¿Sí? ¿No se cae? Pues que veremos cómo estás, chica. Bueno, a eso me refería, ¿no? Y os recomiendo que todo lo que veáis por ahí de Yolanda lo veáis, porque trabaja todo el rato en eso, en la desnormalización de esa mirada, ¿no? En desnaturalizar lo que sin duda no es natural. La representación de las mujeres habitualmente no es ni mucho menos natural. Y como se nos ha ido un poco el tiempo, la mesa se mueve. Solamente vamos a ver otros 2 o 3 vídeos más para un poco para ver eso, cómo es esa construcción cotidiana, ¿no? De que es uno de los que están nominados a peores anuncios del mundo. Chicas, habéis apagado los datos del móvil, ¿no? Sí, claro. Es el mío. ¡Brooklyn! 4G. ¿Qué pone 4G? Shh, que nadie conteste. Chicas, Rojo, ¿es que te han llamado o que has llamado? Rosita, que te pasa. ¡Ah! Me ha vibrado. Os juro que me ha vibrado. Vodafone elimina el roaming en Estados Unidos y Europa. Habla y conéctate como si siguieras en España. Despreocúpate en el 1444. No hay ninguna sexualización, las mujeres somos tontas sin más, ¿no? O sea, es una cosa, ¿no? Y especialmente con la tecnología. Es una normalización de los estereotipos como algo cotidiano. Y luego, por no poner el acento
en la publicidad, que claro, si algo utiliza los estereotipos, sin duda es la publicidad, pero también en la información. Fijaros, esto dura simplemente 1 minuto y es una pieza de un informativo, de una cadena generalista de Telecinco. Fijaros la mirada. Ay, no se oye. No se oye bien. Bueno, lo dejamos porque no se oye bien. Están contando como noticia, no es publicidad, es una noticia de Princelandia, que es una franquicia que ha recibido ya 90 solicitudes, lo que decimos de la mirada, ¿no? Lo están contando con absoluta normalidad. Es normal. Además, lo del lenguaje es muy interesante, porque aquí, por ejemplo, que es algo, es obvio, son todo niñas, es todo rosa, hablan de Princelandia como el primer spa infantil. No ponen marca, ¿eh? No sé, yo creo que ahí, en fin, los niños, como podéis ver, ni están ni se les esperan. Es un universo absolutamente estereotipado, completamente estereotipado, que tiene luego una representación idéntica en la publicidad, ¿no? Otro de los peores anuncios. Hola, somos 4 amigas. Bueno, muy amigas. Juntas nos lo pasamos genial. ¡Súper genial! Ella es Martina. Le gusta muchísimo cuidar y mimar a su perrita. Ella es Olivia. Es muy fan de la moda, de ir a la última, hacerse peinados. Daniela es la deportista del grupo y va a todos lados con su skate. Le gusta la música, bailar y cantar. Y esta es Lucía. Siempre está dibujando. Es una superartista. Somos muy amigas y todas tenemos... ¡Corazón de princesa! Dulces y crujientes galletas con corazón. Conócenos en amigasyprincesas.com. Bueno, creo que ya es suficiente. Lo que estábamos viendo ahora es uno de los recursos de la nueva misoginia, ¿no? O de lo que os decía, de cómo el patriarcado va normalizando y se va adaptando a los tiempos. El princesismo es un fenómeno absolutamente nuevo, pero que está incidiendo completamente en las niñas, ¿no? Y como veíamos antes, también la sexualización. El feminismo siempre ha trabajado contra la sexualización de las mujeres, pero lo que nos encontramos ahora es la sexualización e hipersexualización de las niñas, que es como la nueva cara de esta nueva misoginia. Y ya por ir terminando, ¿no? Pues nos queda poquísimo, solamente destacar una cuestión puramente teórica. ¿Sobre qué aspectos se mantiene esta violencia simbólica? Ahí no nos va a dar tiempo a ver más, pero sí quería subrayar uno, el androcentrismo. El androcentrismo que lo definimos como la posición, el hombre como centro de todas las cosas. Es el neutro, el masculino como neutro universal, el masculino como no interesado. Esto lo que nos ha proporcionado es una ingente cantidad de mentiras, que es sobre las que se construyen luego todos estos estereotipos y toda esta violencia simbólica. Son las falacias viriles de las que hablaba Kate Millett, y algunas de estas mentiras repetidas durante siglos pues son las que están tan arraigadas que son casi imposibles de detectar. Y además estas mentiras están en todas las ciencias, tanto en la historia o en la literatura, ¿no? Que nos parecen como ciencias más maleables, pero también las ciencias experimentales. Por ejemplo, un ejemplo habitual que utilizamos para hablar de androcentrismo. ¿Vosotros sabéis cómo son los síntomas del infarto? ¿Cómo son los síntomas del infarto? Vale, esos síntomas solo son los del infarto en los hombres, no son los del infarto en las mujeres. Si cualquiera de vosotras vais a tener un infarto, no lo vais a notar ahí.
lo vais a notar, me está poniendo una cara, el infarto en las mujeres se presenta con mucha presión en la nuca y el estómago muy revuelto, ¿no? Mucha presión abdominal y el estómago muy revuelto. Bueno, ese es un ejemplo clásico que utilizamos para ver hasta dónde llegan el androcentrismo. Si tú solo tienes la mirada masculina sobre las ciencias, lo que te resulta de ahí es una ciencia masculina, exactamente igual que no estudiamos la historia de la humanidad, estudiamos la historia de los hombres, y de ahí surgen otra serie de mentiras que se mantienen vivas hasta ahora, ¿no? Yo qué sé, el ejemplo más brutal quizás sea el de la Revolución Francesa, ¿no? Cuando nos explican eso de igualdad, libertad y fraternidad, y nadie nos dice que eso no tiene nada que ver con nosotras, que todas nosotras, todas las mujeres quedamos excluidas y que esa libertad, fraternidad y no sé qué, no era universal, era simplemente masculina. Es más, que todas las mujeres salieron peor del proceso revolucionario de lo que entraron y que además todo eso se extendió luego a toda Europa. Bueno, por eso el pensamiento feminista trabaja mucho sobre la filosofía de la sospecha, que es como quería terminar, ¿no? Cómo enfrentarnos a esta mirada tan interesada, cómo enfrentarnos a los estereotipos, cómo enfrentarnos a la normalización de la violencia simbólica, con la filosofía de la sospecha. Pensar siempre, cada vez que nos dan una verdad por verdadera e indiscutible, pensar siempre quién la produce y a quién beneficia. Es decir, dónde está el poder dentro de esas afirmaciones, ¿no? ¿Qué poder es el que está detrás de esas cuestiones que están tan establecidas que parece que no se pueden ni cuestionar? I ja lo dejamos aquí i ara comentamos todo. Muchas gracias. Bueno, espero que us hagi agradat. Obrim torn de paraules i de preguntes i de reflexions i del que vulgueu. No té per què ser... No és un format concret. Gracias, Núria. Perdón, me he puesto a hablar en catalán como si estuvieras de aquí. ¿Pensáis un poco? ¿Tenéis alguna duda, algo que queráis compartir? Por aquí, bien. Sí, jo crec que ens sentim perfecte. Disculpa, Núria viene de Madrid. No, yo es que soy asturiana, aunque me llamo Núria. Más o menos lo sigo, pero alguna cosa si la... Esta magnífica exposición, digamos, de la realidad que estamos viviendo ya desde siglos y que todavía perdura hoy en día en gran medida. ¿Qué soluciones, digamos, o conclusiones sacas de todo esto para que esto realmente cambie en nuestra sociedad? Y en un término de corto plazo, si es posible. No, está muy bien. Pues a ratos, fíjate. Hay veces que creo que sí, hay veces que no. O sea, quiero decir, yo creo que tenemos las dos miradas. Yo creo que es posible porque, como decía antes, la igualdad se aprende y la desigualdad también. O sea, en un marco histórico, 10 años, 14 años no es nada. Entonces, si efectivamente nos pusiésemos a trabajar en educar en igualdad, tendríamos otro mundo, no tengo ninguna duda. Y si además, entre todas las personas que están incómodas, ¿no? Ya no voy a ir a más planteamientos ideológicos, simplemente que están incómodas en este mundo, empezáramos a mirar qué es lo que estamos haciendo, porque el problema es que con igualdad lo que no avanzamos nos caemos, es como ir en bici, ¿no? Tú vas en la bici y si no pedaleas te caes, no estás cómodo si no estás avanzando. Entonces, lo que nos pasa con el patriarcado es que cada vez que las mujeres conseguimos mayores cuotas, ¿no? Y ampliamos y acabamos con la desigualdad, viene una potentísima reacción patriarcal, que es un poco lo que estamos viviendo ahora y por eso tales niveles de violencia. Entonces, yo creo que es un poco eso, la filosofía de la sospecha, el plantearse dónde están cada uno, cada una, en su entorno, dónde están esas brechas por las que podamos caminar. Pero sobre todo, yo creo en la educación. Sin duda, y además es el lugar donde más se nos resiste, por decirlo de alguna forma. No hemos entrado en el aula todavía.
O sea, la educación ha sido la reclamación por excelencia del feminismo a lo largo de su historia. O sea, fue lo primero que reclamó el feminismo hace 300 años. Y ahí tenemos a Malala, que sigue, ¿no?, como ejemplo de cómo todavía en buena parte del mundo no lo hemos conseguido. Y no hemos conseguido entrar en el aula e educar en igualdad. En los años 80 se hicieron unos tímidos, ¿no?, intentos de coeducación que prácticamente están abandonados. Ahora solo interesa el inglés y las matemáticas y la ecología, por ejemplo. Y parece que con eso estamos cambiando el mundo. Y sin embargo, la profunda desigualdad estructural no está en el aula. Pero es más, no está tampoco en la universidad. Tenemos licenciados y licenciadas, yo qué sé, en cualquier ámbito, en ciencia política, que no saben quién fue Clara Campoamor, por decir un ejemplo, ¿no? O cosas así muy básicas. Y es el lugar más resistente. No es casualidad que no haya un consenso social sobre los mínimos. Entonces, yo creo que es un momento de exigir, ¿no? Hay cosas de exigir. Yo creo que ya hay cosas, que es un poco lo que puso de manifiesto, por eso la importancia de la Mani del 8 de marzo, ¿no? Yo creo que hay unos mínimos de igualdad que en las democracias del siglo XXI tienen que estar. Y si no están, no podemos hablar de democracia. Así de fácil, ¿no? Y la democracia no está en otros ámbitos. Aquí es fundamental un mínimo y hay que exigirlo para que se cumpla. Entonces, eso por un lado. Y luego, cuando te digo que también hay otra cara, es porque es verdad que cuando te pones a ver el patriarcado, es verdad que el enemigo es muy potente. Por eso te digo que a veces sí y a veces no, ¿no? O sea, dices, fíjate que hoy, en el siglo XXI, el 100% del poder militar es masculino. El 100% del poder religioso es patriarcal y masculino. Y el 99% del poder económico también. Con lo cual, claro, lo que te das, tienes las dos caras, ¿no? Yo creo en los cambios, en las revoluciones, sobre todo a partir de la educación y el conocimiento, pero por otro lado, cuando hablamos del patriarcado como el sistema de dominación más antiguo y universal, es por algo. O sea, el enemigo no es fácil, ¿no?, por decirlo de alguna forma. Por eso necesitamos mucho empeño. No puede ser algo... Porque claro, los avances son obvios. El feminismo es una historia de éxito, ¿no? Acordaros que empezamos que no teníamos alma. No teníamos alma, luego no teníamos cabeza, no teníamos inteligencia, no teníamos razón, no teníamos, quedamos fuera de todos los derechos políticos, ¿no? Hasta llegar hasta aquí es una historia de éxito. Y la otra cara de la moneda, es que a este ritmo, ¿no? Pues en fin. Entonces, ¿te puedo hacer una segunda pregunta? Hombre, claro. Has dado una serie de datos que son bastante recientes. Entonces, es evidente que desde hace 60 años, digamos, las mujeres habéis adquirido muchos más derechos de los que había antes, sobre todo aquí en España, ¿no? O sea, yo nací en el franquismo, ¿no? Y recuerdo, digamos, que las mujeres, pues, hasta para pedir un crédito tenían que pedir el permiso al marido, ¿no? O cosas de estas, ¿no? O para alquilar algo, etcétera, etcétera, son muchas cosas. Bueno, entonces dices que, por otro lado, hay como una reacción, digamos, de los hombres, ¿no?, el paternalismo, digamos, ante digamos, esta consecución de derechos de las mujeres, ¿no?, como por rebote, por miedo, yo que sé qué, a que realmente consigáis la igualdad, ¿vale? Los datos que has dado de violencia de los últimos años, o sea, ¿tú crees que son superiores de hace 60, 100 años o más? ¿O antes se daban tanto como ahora y no salían, digamos, a la luz pública, no se publicaban, no se conocían, y ahora se conocen más porque hay muchos más medios y llega a todo el mundo? ¿Sabes lo que pasa? Que todo lo que te diga ahí son suposiciones. Es que no lo sabemos. Vale. La misoginia es tan potente y el desprecio hacia la vida de las mujeres es tan fuerte que la primera declaración mundial que tenemos frente a la violencia contra las mujeres es en Naciones Unidas del año 93. O sea, como dice Teresa Miana, que es una amiga muy querida, a las mujeres no nos veían ni muertas. O sea, las mujeres han sido asesinadas a lo largo de la historia y lo contaba el caso. ¿Os acordáis del caso? Bueno, la gente más joven ni se acordará, era un periódico amarillista y sensacionalista. Entonces, aparecía en el caso
una mujer muerta, ¿no? Como dicen los periódicos, porque nunca somos asesinadas, siempre morimos, no se saben por qué. Entonces, está el nivel de desprecio hacia la vida de las mujeres que no lo sabemos. Es más, hoy, quien diga en qué país europeo hay más o menos violencia también miente, porque tampoco lo sabemos. Todavía no tenemos indicadores homogenizados y fiables para saber cuánta violencia hay en Francia, en Inglaterra, Alemania dio sus datos de violencia por primera vez el año pasado, en 2016. Claro, entonces, ¿hay más violencia y más menos? No lo sabemos. Lo que sí sabemos es desde que contamos. Y aquí contamos desde el año 2003. Y desde el año 2003 hasta hoy no disminuye. No disminuye. Tenemos un pico, ¿no? un margen que el mínimo desde el 2003 son 52 asesinatos en un año y el máximo el año que llegó hasta 72. Eso es lo que tenemos, pero nunca hemos bajado de ahí. No disminuye. Y luego ahí en asesinatos no sabemos, solo sabemos las mujeres que fallecen en el momento que son agredidas, por decirlo de alguna forma. No sabemos las mujeres que fallecen 2 meses después, ni las mujeres que se suicidan por violencia, ni las mujeres que fallecen por las enfermedades producidas por las agresiones. De eso todavía es una nebulosa. Y luego, no solo tenemos, los asesinatos no son el único indicador, tenemos las macroencuestas. Las macroencuestas se hacen cada 4 años. Y desde que se hacen, lo mismo, desde esa fecha hasta el 2015, que es la última, lo que vemos es que el número de mujeres que declaran sufrir violencia de género aumenta mucho. Desde la primera hasta la del 2015 llevamos 5, es el doble. Entonces, ahí sí que podemos entender que lo que una mujer considera hoy violencia no es lo que consideraba hace 10 años, hace 15, ¿no? Con lo cual no podemos decir que es el doble de violencia. Pero desde luego lo que sí podemos afirmar es que no disminuye. Entonces, eso es lo que sabemos. De ahí para atrás no sabemos nada. No. Hombre, claro que es muy grave. Entonces, es tal el desdén que ni siquiera tenemos esos datos. Ahora, pero lo que hablabas de las reacciones, eso es una constante en la historia de las mujeres, ¿no? Cada vez que ha habido, frente a los avances, frente al nacimiento del feminismo en la Ilustración, se genera toda una reacción patriarcal potentísima, que es la que nos deja sin derechos de ciudadanía gracias al Código de Napoleón, que se copia en toda Europa, nos quedamos sin ningún tipo de derecho de nada. Frente al avance que fue el sufragismo, frente a conseguir el derecho al voto, se levanta todo el monumental edificio de la misoginia romántica y todo lo que luego en el siglo XX se hablaría de la mística de la feminidad, ¿no? Esa creación de mujeres cuidadoras, amas de casa, es una constante. En finales del siglo XX, Susan Faludi lo escribió en un libro magnífico que se titula así, Reacción, y que habla de la reacción después del movimiento de liberación de las mujeres de los años 60 y los años 70 del siglo XX. Y dice una cosa muy interesante que yo creo que nos viene muy bien para este momento. Ella decía, la reacción patriarcal no llegó porque las mujeres hubiésemos conseguido la igualdad, sino porque parecía que podíamos llegar a conseguirlo. Y yo creo que ahora estamos en eso. No hemos conseguido la igualdad, pero después de unos años, como tú dices, sobre todo, ¿no? Después de todo lo que veníamos y todos los avances legales, ¿no? Oye, lo del ministerio, ¿no? Parece, no vaya a ser, ¿no? Parece que pueden conseguir lo que va en serio. Y ahí estamos, yo creo, en esa potente reacción. Pues mira, es difícil porque se llevan muy bien, eso es verdad, que son primos hermanos, pero el machismo es anterior, o sea, el patriarcado es anterior al capitalismo, con lo cual algo nos dice que sí, y sobre todo lo más preocupante es que también existió patriarcado y también existía machismo en los países socialistas, donde no había capitalismo, o en el socialismo real, por decirlo de alguna forma, el patriarcado estaba muy potente y el machismo también, los dos. Entonces,
Que se llevan bien, sin duda, y que toda esta reacción tiene mucho que ver también con todo ese neoliberalismo tan salvaje, ¿no?, en el que estamos también, pero que el patriarcado es anterior y es más resistente. No estaría mal cargarnos los dos, pero no, quiero decir, la relación es muy profunda, pero incluso sin capitalismo el patriarcado sobrevive o ha sobrevivido, no sabemos qué escenarios podemos tener, ¿no? ¿Alguna chica quiere preguntar algo? Por favor. Gracias. Gracias a los chicos, maravillosos aquí. Les pasa siempre. Bueno, un poco siguiendo tu pregunta, lo mío es un comentario que no sé si termine en una pregunta. Yo soy latinoamericana, soy ecuatoriana. Y es muy interesante, justamente vengo acá a Barcelona a nutrirme de un montón de cosas donde ustedes están muy avanzados en comparación con cómo estamos en América Latina sobre todo. Y creo que es importante justamente, bueno, tú que has trabajado en países árabes y también en un país latino, creo que es muy importante el tema de la interseccionalidad porque tenemos países, yo vivo en un país donde entre comillas somos socialistas del siglo XXI, hay muchísimo machismo, ¿no? O sea, somos realmente un país muy patriarcal. Cuba también, por ejemplo, ¿no es cierto? Entonces, creo que es necesario justamente ver las otras desigualdades, ¿no? Tanto que se habla dentro del feminismo, la interseccionalidad, entonces creo que es muy importante ver eso porque al final estamos en un neocolonialismo, ustedes como Europa son a la final el espejo para nosotros los latinoamericanos, entonces desde estos espacios en los que estamos acá, desde la academia, que son a la final espacios privilegiados, hay que tomar en cuenta esas otras mujeres que están realmente invisibles, ¿no? Entonces las que no tienen ese privilegio de estar en estos espacios, no tienen el privilegio de la academia, entonces ¿dónde quedan ellas? Que a la final también son mucho más victimizadas y son víctimas mucho más. Si de por sí las mujeres ya somos, ¿no es cierto? Estamos en un espacio de víctimas, hay que también tomar en cuenta eso, ¿no? Entonces, repito, la interseccionalidad creo que es algo sumamente importante, como les digo, porque al final ustedes son espejo también para nosotros como latinoamericanos. Yo discrepo un poquito, pero poco, ¿eh? Te digo por qué. Yo he aprendido muchísimo, por ejemplo, de las feministas mexicanas. O sea, yo no creo que haya esa diferencia entre América y Europa. Lo que hay son realidades distintas, obviamente. O sea, no, hay una realidad y incluso dentro de los mismos países no tiene nada que ver este país ahora con este país en la época del franquismo. En nuestro caso es muy evidente, ¿no? Porque tal. Como no tiene nada que ver tu país, desde que tenéis al presidente Correa al frente y todo el desastre que ha hecho respecto a la igualdad, ¿no? Y que nos ha proporcionado mucha herramienta para ver la nueva misoginia, como un presidente que viene con un discurso tan revolucionario en lo económico y tan integrador y para darle la vuelta por completo a ese país, puede ser tan machista y puede hacer tanto daño al movimiento feminista en tu país. Entonces, yo discrepo un poquito por eso, porque no creo que las líneas sean tan claras. Por ejemplo, lo que hemos podido, yo que viajo mucho a Latinoamérica, he aprendido muchísimo de muchísimas feministas latinoamericanas que han trabajado muchas cosas, ni te cuento las masculinidades. Las masculinidades, lo que se ha trabajado en Latinoamérica es mucho más interesante que lo que se ha trabajado en Europa. Entonces yo creo que no es tan blanco o negro y además creo otra cosa, que el feminismo siempre ha sido interseccional. Es que yo creo que esto es un invento, de verdad, pero bueno, es una opinión personal. Yo creo que el feminismo siempre ha ido integrando. Si tú ves la historia del feminismo, ves cómo nace en un momento concreto, porque tiene que nacer en un momento concreto y nace cuando por primera vez en la historia, en el mundo, aparece el concepto de igualdad, ¿no? Antes era imposible, ¿no? Sin el concepto de igualdad, que hubiese feminismo. Y a partir de ahí, cuando ves la historia del feminismo, ves cómo se va expandiendo y ves que es una suma, que cada vez va integrando más voces desde todas partes. Y vas viendo el primer discurso de Sojourner, el discurso de ¿acaso no soy una mujer? Es una mujer negra que había sido esclava y es un discurso del siglo XIX.
y entra dentro del feminismo, ¿sabes? Entonces, yo creo que el feminismo siempre ha integrado, y lo bueno y lo rico del feminismo es que cada vez hay más, ¿no?, voces y hay más realidades sumándose, pero lo vemos desde el siglo XVIII. Quiere decir que yo no creo que eso sea algo del siglo XXI, y no creo que el feminismo invisibiliza a ninguna mujer. Yo creo que cada una es hija de su tiempo y de su realidad, y cada una tiene sus diferencias, y de verdad que yo, cuando hablo del feminismo, no creo que se esté invisibilizando. O sea, creo que es un error estratégico equivocarse de enemigo, cuando yo qué sé, o sea, para mí no hay esas líneas divisorias. O sea, las feministas blancas europeas no tienen una mirada única. Es que yo creo que no podemos hacerle el juego al patriarcado. No somos todas iguales, y las feministas blancas europeas también son pobres. ¿O acaso todas las feministas blancas europeas son ricas, ¿no? ¿O acaso no sufren violencia? Entonces, esas divisiones entre mujeres y entre feminismos, yo creo que a mí no me gustan, ¿no? O sea, creo que tenemos que repensarlas un poco, porque igual estamos haciendo el juego al patriarcado, que lo que más abusa es de dividirnos y de separarnos. Pero bueno. Una cosa más, disculpa. Sí, bueno, más allá, yo creo que al punto al que yo iba era de ver las otras desigualdades, más allá de dividirnos, ¿cierto?, de pobreza, riqueza, porque lógicamente hablo desde un país indígena, que es lo más rico de mi país, es justamente la parte indígena, que es otra realidad, como tú la dices, completamente, ¿no es cierto? Entonces, sí, o sea, ver todo tipo de desigualdad, lógicamente, entre la persona de la ciudad y la persona indígena del campo, hay una completa diferencia, ¿no es cierto? Entonces, dentro de esa diversidad, mantenernos como un solo feminismo, completamente de acuerdo. En eso sí creo que estamos de acuerdo. De acuerdo. Sí, yo quería que me ayudaras a hacer una reflexión tiene que ver con el último libro que has publicado, que hemos publicado juntas, que se llama Cansadas, y bueno, un poco que nos explicaras esto, ¿no? Cuando yo te llamé, que me dijiste que estabas escribiendo un libro que se llama Cansadas, y esto te explicaban algunas presentaciones de que contabas con algunas mujeres de mi generación, de nuestra generación, que te dices, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Te decían, muy bien, estás cansada, pero sí, todo bien, ¿no? Esta cosa, y que tiene que ver qué responsabilidad tenemos también nosotras en el tema de que, ¿no?, que tú decías de que las mujeres, que hemos hecho mal, ¿no?, para sentirnos tan cansadas. Es verdad que es verdad que estamos ocupando más espacio público, pero que no hemos dejado de ocupar el espacio privado, y por eso estamos tan agotadas, ¿no? ¿Y qué responsabilidad tenemos? Y que nos hablabas un poquito de los conceptos de corresponsabilidad y de la crisis de los cuidados. Me parece que son dos temas muy importantes. Cuando decías que no estamos en las aulas, ¿qué pasa en tu casa? Pues creo que también esto es una Este es el último libro de Nuria, que lo tengo todo marcado. Que no he hablado de esto, he hablado de los otros porque me he saltado lo que tenía escrito. Es un libro maravilloso y gracias a Yolanda, Nuria está aquí, por complicidades. Este libro es para mí también otro fundamental, donde recoge... bueno, ella me contaba que hace 10 años que lo has escrito, pero para mí... que lo empezaste, perdona. Pero para mí recoge la pregunta clave para mí, que es de ahora, de por qué seguimos estando aquí. Lo que pasa que, evidentemente, hace la reflexión de que estamos cansadas, por qué estamos aquí, porque lo que está sucediendo es lo que describe aquí, ¿no? ¿Cuáles son estos motivos a los cuales nos llegan a estar todavía ancladas en este patriarcado que no salimos y por qué seguimos cansadas? Os lo recomiendo muchísimo. Bueno, este es un libro raro, ¿no? Porque yo, aquí seguro que hay gente que escribe, normalmente cuando escribes tienes una idea de título, ¿no? Y cuando vas acabando, da igual el libro, el reportaje, lo que sea, acabas también el título, ¿no? Como que acabas de redondearlo. Bueno, este es al revés. Lo primero que nace es el título. Porque como decía Yolanda, yo me di cuenta en un momento dado que cada vez que preguntaba, saludaba a una amiga, a una compañera, ¿no?, a cualquier mujer, decía, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Y me decía, bien, muy cansada, pero bien.
O al revés, ¿no? Y decía, muy cansada, pero bien, pero bien. Y entonces yo misma lo hacía, ¿no? Contestaba así. Y entonces dije, bueno, es un hecho que estamos cansadas, ¿no? Por lo menos es lo primero que verbalizamos, es lo primero que nos sale, ¿no? Que estamos cansadas. Y entonces el libro al final es el trabajo de por qué, ¿no? Estamos cansadas. Y me he dado cuenta de dos cosas, dos ámbitos, ¿no? Hay una parte de cansancio que es un cansancio físico, real. O sea, estamos cansadas de las dobles y triples jornadas, estamos cansadas del peso de los cuidados, que sigue recayendo el 80% en las mujeres, estamos cansadas de la medicalización a la que estamos sometidas, estamos cansadas del mito de la belleza, que sigue dando muy duro, que si el peso, que si lo que comemos, que si la talla, que si los tacones, todo eso, que sigue ahí. Y estamos cansadas también de la patologización de todos los procesos naturales de las mujeres. O sea, la menstruación, el embarazo, todo, la menopausia, todo parece una enfermedad. Está tratado como una enfermedad, no son los procesos naturales de las mujeres. Entonces, había toda esa parte de cansancio real, ¿no? Que obedecía a una serie de realidades. Y luego me di cuenta que el cansancio tenía otra lectura, que es que estamos hartas. Entonces el título es Cansadas y hartas, ¿no? O al menos tiene esa otra lectura. Y de que estamos hartas es un poco todo lo que va desarrollando el libro en esa nueva misoginia. Y yo me acordaba mucho de Rosa Parks. ¿Os acordáis cuando Rosa Parks no se levantó en el autobús, ¿no? Del sitio reservado para las personas blancas? Tiempo después la quisieron desprestigiar, algo habitual, ¿no? con las mujeres. Y entonces decían de ella que no era una defensora de los derechos humanos, que no era una activista para acabar con el racismo, que era una mujer cansada. Era lo que decía. Y entonces ella lo recogió esas críticas en su autobiografía y dijo, claro, era una mujer cansada, venía de trabajar y francamente estaba cansada, pero sobre todo, por lo que no me levanté, es porque estaba harta de que me relegaran, ¿no? Y eso es un poco, yo me acordaba mucho de Parks porque efectivamente eso es lo que yo he descubierto, ¿no? Trabajando el libro, que estamos muy cansadas, claro, y muy hartas, las dos cosas. Y una de las razones es, como apuntaba Yolanda, la crisis de cuidados que tenemos encima de la mesa, ¿no? A la que parece que queremos, que tiene mucho que ver también con lo que tú preguntabas, ¿no? En una sociedad que no es sostenible, económicamente no es sostenible, y todo este neoliberalismo tan voraz, ¿no? Que tenemos enfrente, todos estos recortes se han hecho a costa de las mujeres. O sea, tú puedes cerrar un comedor escolar si hay alguien en casa para hacer esa comida y para prepararla y para hacerla, ¿no? Y puedes recortar pues eso, el cuidado en los hospitales. Si tú nada más intervenir a un paciente tienes a alguien que lo esté cuidando en casa, si no, no lo puedes hacer porque no es sostenible, ¿no? Entonces, esa crisis tan potente de los cuidados la tenemos encima de la mesa y aún no la hemos enfrentado. Y la intentamos paliar, ¿no? con pequeñas tiritas, y aún así se rechazan, porque una de las tiritas era una tirita a mí me parece una medida importante, pero me parece poco frente a lo que tenemos encima de la mesa, que es lo de los permisos iguales, ¿no? Por paternidad y maternidad, permisos iguales intransferibles. Y como sabéis, se acaba de rechazar, ¿no? Una vez más. No tal. Entonces, estamos en una situación de una sociedad insostenible en ese ámbito. Le dice María Ángeles Durán, que es la principal investigadora del tema, que aparte de que el 80% del cuidado lo hacemos nosotras, que por cada 100 horas de trabajo remunerado se necesitan 127 horas de trabajo no remunerado, de trabajo de cuidados. Es decir, para que una persona esté alimentada, dormida, descansada, planchada, ¿no? Todo lo que necesita para trabajar 100 horas en un trabajo productivo, alguien tiene que hacer 127 horas de cuidado. Y como os decía, ese 80% de esas 127 horas la hacemos las mujeres. Entonces, los números no cuadran, ¿no? La situación es insostenible y esa es una realidad que va mucho más allá de la conciliación. La conciliación es un ejemplo de la nueva misoginia, de cómo un término, ¿no? Un concepto que lanza el feminismo para intentar reequilibrar, ¿no? esta situación desigual de cuidados y que además no es sostenible,
el patriarcado nos la devuelve descargada completamente de contenido político, pero incluso de contenido real, ¿no? Nos la ha devuelto para que conciliemos las mujeres. Y dices, bueno, nosotros ya conciliábamos, ¿no? O sea, lo que queríamos era conciliar todo el mundo, y de ahí el concepto de corresponsabilidad, ¿no? De que tanto los varones como las mujeres como la sociedad fuésemos corresponsables de todo el ámbito de los cuidados. Bueno, ahí estamos. Bueno. Es que me lanzo. No sé si os queda algo muy urgente por pedir, pero ya llevamos casi 2 horas. Sí, una, venga. ¿Sí? ¿Podem? ¿Sí? ¿Esteu bé? Vale, la última. Yo creo que no sé si es así, pero creo que era referido a la indefensión aprendida, ¿puede ser? Sí, sí. Vale, porque es un rasgo de la violencia habitual, de la violencia cotidiana, ¿no? Llega un momento que hay una indefensión, que tan, de alguna manera la violencia sostenida y cotidiana te hace que seas incapaz de defenderte. De ahí llega normalmente, es cuando aparece la violencia física. Por eso se entiende mal a veces la violencia de género, porque hay gente que dice, bueno, pero ¿por qué aguantan, no? ¿Pero por qué están ahí? Pero o algunas, mi madre lo decía, si me oye decirlo me mata, pero mi madre lo decía hace tiempo, a mí me dan una hostia, pero no me dan más, ¿no? Claro, cuando tú estás bien, cuando tú estás en una situación de no violencia sostenida, efectivamente no se te pasa por la cabeza cómo alguien te puede dar, ¿no? una paliza y te quedes ahí. ¿Por qué ocurre eso? Porque antes hay una destrucción psicológica muy potente, antes hay todo un trabajo de control, que es lo primero que ocurre en el maltrato, hay un trabajo de aislamiento, que es como la segunda parte, ¿no? Te rompe todas tus redes afectivas, y luego hay una destrucción psicológica muy potente, hasta que llega un momento que hay una indefensión, porque no hay manera, ¿no? de controlar esa situación que es cíclica, y no hay manera de salir de ese ciclo. Y iba un poco por ahí. ¿Cómo proteger? Claro, lo que pasa es que de ahí saltar a cómo educar a las niñas para que se protejan sobre todo de la violencia sexual es complicado. Hombre, yo creo que la violencia solo genera violencia, y creo firmemente en eso, quizá por eso, porque me he pasado 10 años de guerra en guerra y de conflicto en conflicto, y solo he visto que nunca resuelve nada la violencia, ¿no? Ahora, también es verdad que tenemos que protegernos de la violencia, y la protección de la violencia no se hace recortando nuestros derechos, porque esa es otra de las mentiras patriarcales, ¿no? Recortar nuestros derechos pretendiendo protegernos es como echar gasolina al fuego, ¿eh? Justo donde menos posibilidades tenemos de ser agredidas es donde más derechos tenemos, por aclararlo. Es incomparable la violencia que sufre una mujer en Afganistán y en Suecia.
es justo el desarrollo de los derechos y las libertades lo que hace mitigar la violencia que sufrimos. Entonces, yo creo que hay que educarlas en la protección, pero no sobre todo porque va a ser inútil, ¿no? Pero bueno, o sea, no me imagino educar a las niñas en las artes marciales para defenderse de la violencia sexual, pero bueno, hay grupos que se está haciendo, ¿no? Los grupos de autodefensa feminista, que a lo mejor es bueno. Yo de hecho yo lo he hecho, o sea, yo he hecho los cursos de autodefensa, o sea, por si acaso, ¿no? Pero vamos, es decir, una cosa es eso, otra cosa es como estrategia, ¿no? Pues quizá, no lo sé, quizá hay que darles herramientas, ¿no? Para, sobre todo, yo creo que la mejor herramienta es romper el velo de la igualdad, ¿no? Y que no caigan en las trampas patriarcales, que lo vean, que lo sepan, que lo detesten, ¿no? Que no les engañen. Como decía una amiga el día que presentamos Cansadas, que era una muchacha muy joven, me encantó porque decía, es que de vez en cuando tenemos que hacer desintoxicación patriarcal, pero también nosotras, ¿no? O sea, todas, como hay que quitarte todo eso y bueno, pues con las niñas más, ¿no? Que no caigan en esas trampas, que sepan, ¿no? Utilizar las estrategias para defenderse. Y la autodefensa, pues oye. Muy bien. Bueno, no sé si hoy hemos hecho desintoxicación patriarcal, me encanta. Ya estamos, hemos estado 2 horas. Para mí muy interesante siempre lo que cuentas. No sé si hemos respondido exactamente a lo mejor lo que planteábamos sobre los estereotipos, pero para mí es fundamental lo que has contado todo sobre la violencia simbólica, todo lo que supone, de dónde se genera y qué consecuencias tiene. Es básico, esta violencia invisible es imperceptible y nos cae como una lluvia fina por todas partes, por los informativos y por todos los canales de relatos que tenemos, no? Moltes gràcies. A tots els altres, continuem les altres sessions. Aquest és el marc més teòric, és el marc, como dice Nuria, se me ha tocado el marco del hueso. Los otros serán más, a lo mejor, distendidos, no porque tú no seas divertidos, pero en la línea de lo que el ciclo promueve. Gracias.